Tenemos el datasheet del TPS 65161, que es el circuito integrado que encontramos en la tarjeta Tecom, que hemos estado utilizando como modelo para hacer las demostraciones. Este chip me dice aquí, entre otras cosas, que funciona con un rango de voltaje entre 8 voltios y 14.7. Bien, vamos a ver aquí en el diagrama de la aplicación típica de que está aquí configurado para entregar 18 voltios. ¿De acuerdo? 18 voltios en la fuente BS, 32 para la fuente BGH, 3.3 para la BDD o BLogic y menos 5 voltios para la BGL. Sin embargo, vamos a ver que el fabricante de este chip me dice que es configurable para que entregue voltajes distintos. Por ejemplo, aquí en la página 23 me dice que esta configuración está para que entregue 15 voltios en la fuente BS, 26 en la BGH y los otros dos sí son iguales. En esta otra, mientras que aquí son 15, en el primero que vimos eran 18, aquí vemos un voltaje distinto. Aquí son 18, 12, 18 y 32 para la fuente BGH. Las otras dos fuentes sí siguen siendo iguales, menos 5 y 3.3. Nosotros, si recordamos, en la tarjeta real que tenemos encontramos un voltaje distinto, ¿recuerda? Ese voltaje fue de 13 voltios, 13.6, y es el que tenemos aquí en esta configuración. 13.5, cuando habíamos encontrado 13.6, ahí tengo el apunte en pantalla. BGH 23 voltios y BLogic 3.3, BGL menos 0.5. Como vemos, estamos ahí muy aproximados con los valores que encontramos en la tarjeta Tecom. Con eso ya, digamos, nos estaría diciendo el datasheet que posiblemente la tarjeta esté configurada para que entregue esos valores. La pregunta que seguramente se estarán haciendo es: ¿y qué hace que cambien esos valores si es el mismo circuito integrado? Entonces, era como yo les decía en una videoclase anterior, eso lo establece no nosotros, porque nosotros no somos diseñadores, simplemente somos reparadores. Nosotros lo que hacemos es buscar qué se dañó para que nos entregue bien un circuito, digamos en este caso de fuente, que entregue bien sus voltajes, pero en cualquier otro circuito porque no funciona correctamente. Entonces, uno de los elementos clave son los divisores de voltaje. Aquí tenemos para mostrarle que para el caso de la R1 es de 820K y de la R2 75K. Más adelante vamos a ubicar esas resistencias equivalentes en la tarjeta Tecom y vamos a ver qué valores tienen. Por ahora tengamos en cuenta eso, que R1, aquí la R1 del divisor de voltaje que va para el pin 1 es de 820K, ¿sí? Y de 75 la R2. Y que acá para la fuente BGH la R5 es de 1 megomio y la R6 de 76K. ¿De acuerdo? Y otro punto a tener en cuenta es la L1. L1 es de 6.9 microhenrios. ¿De acuerdo? Porque si hacemos la comparación, vayamos de una vez, vamos a ver valores distintos en la fuente que entrega valor distinto. Por ejemplo, para esta de 18, que entrega 18, no 13 sino 18, observe que la R1 es de 825K y la R2 es de 56K. ¿De acuerdo? Y para el caso de la BGH, que entrega no 23 sino 32 voltios, la R5 es de 560K y la R2 es de 22K. ¿Sí? Y la bobina ya no es de 6.8 sino de
10 microhenrios. Entonces ahí está la diferencia. Pero lo importante aquí es que ya con esto entendemos, ¿sí?, que un mismo chip lo podemos encontrar en distintas tarjetas de CON fabricados por otro fabricante distinto, pero el mismo chip, y nos puede entregar distintos voltajes, y que cuando encontremos nosotros una fuente falla que tenga este mismo chip o similares, ya entendemos la estructura, ya sabemos cómo es que funciona. ¿Qué va a cambiar en otro modelo de circuito integrado? Quizás la forma física, quizás la referencia y la distribución de los pines, donde no van a ser los mismos. Entonces básicamente la estructura no va a cambiar, todo va a ser igual, simplemente va a cambiar prácticamente esos tres aspectos: la física, la referencia porque es otro fabricante, la distribución de los pines. Los valores de los voltajes va a depender de la necesidad de cada panel, que de pronto necesitará ya no 13 sino 18, no 32 sino 24 o parecido. Entonces el ingeniero diseñador pues simplemente hace los cálculos y la pone a funcionar. Nosotros, para el caso de un diagnóstico de una reparación, es simplemente averiguarnos cuál es el valor que debe haber ahí y confirmar que lo tenga, como es el caso de esta tarjeta. Vamos a mirar, vamos a hacer la comparación de los valores de las resistencias que están aquí establecidas por el datasheet del fabricante, para que me entregue los 13.5 voltios. Vamos a averiguar qué diferencia hay de esta información que me ofrece el fabricante para 13.5 voltios, qué diferencia podemos encontrar en cuanto a lo del divisor y la bobina, ¿de acuerdo? Donde tenemos, repito, para R1 820, para R2 75K, para R5 o la equivalente 1 megohmio y para la R6 76K. Pin 14, pin 1. He tomado unas fotografías y vamos a hacer uso de ellas, pero antes pudiéramos hacer uso del diagrama. Veamos qué nos dice el diagrama. Aquí tenemos el diagrama. Por cierto, ya que lo veo aquí, esta parte, esta información que hay aquí, note que es información que yo he comprado, es una información que pagué por ella. Dice comprador Omar Cuellar Barrero, mi correo, y aquí está el registro de la transacción que hice a través de internet. Es una información que si yo la compré, que si yo pagué por ella, no es para regalar, es para mi uso personal. Sería un acto ilegal, un acto irresponsable de mi parte ponerme a regalarlo o ofrecerlo, siendo que es para mí solamente. Entonces lo que sí puedo hacer es aprender de ello, usarlo para enseñarle, pero yo no puedo entregarle todo el documento, que son 278 páginas. ¿De acuerdo? Esto forma parte también de la enseñanza que se quiere impartir, de aprender a respetar los valores de los derechos de autor, el esfuerzo que hacen los autores para crear este tipo de información para que nos capacitemos. Entonces es obvio, es apenas lógico que entendamos que esa persona requiera de que nosotros le demos el apoyo económico. Bien, pero volviendo al caso, aquí entonces tenemos que según el diagrama vamos a encontrar como divisor de voltaje para esta primera fuente una RP2 de 0 ohmios, una RP3 de 392K, y para la sección de la R2, el divisor de voltaje, sería dos resistencias en serie, una de 36K, que es la RP4, y la RP5 de 36 ohmios únicamente. Son resistencias de precisión. Esto en cuanto al primer divisor. Y aquí ya me está indicando que debe entregar 1.2 voltios. Este es un dato muy importante. Pero muchas veces estos datos solo vienen en los diagramas y ya sabemos que ellos son muy escasos. Pero yo puedo hacer esta averiguación con la ayuda de una aplicación. Vayamos a la otra fuente, que es la VGH, ¿sí? Y tenemos que
Aquí la R1 será la RP19, que es de 464K, y la RP20 la 22K5, o sea 22.500 en realidad, 22.500, y también que me entregue un voltaje de 1.2. Ese fue el cálculo que hizo el diseñador de la tarjeta, y vamos a ver qué valores encontramos reales en la tarjeta. He tomado nota de eso y se lo voy a presentar al lado de la pantalla para que vayamos viendo los valores en su momento, al momento de la explicación. Bien, vayamos entonces a las fotos. Aquí tenemos la foto del primer divisor, que tiene que ver con el... Este es el segundo, vamos a ver. Este sí es el primero, donde tenemos el pin 1, y tenemos aquí el divisor de voltaje mejor. Interesante, tenemos aquí dos que van a tierra, estas dos en serie, la de 36 ohmios y la de 36K, ¿sí? Y la otra sería la RP3, que habíamos dicho que es de 392K según el diagrama, pero aquí le vemos es un número que dice 58D. Esto es un código, a propósito, esto es un código para las resistencias de precisión. Entonces ese código, digamos, a muchos los perdería, ya quedaría ahí, pero ese valor, ¿qué significa? Si será realmente el mismo que me dice el diagrama. Entonces vamos a irnos a una página web que es esta, que se la recomiendo altamente. Ahí en la descripción del video le voy a colocar la URL precisa que nos ayuda con ese tema de buscar valores con ese tipo de código. Entonces dijimos que el código era 58D, ¿de acuerdo? 58D. Ya lo he escrito. Se llega aquí, simplemente se escribe 58D, lo escribo, y eso es un código que llama EIA-96. Le damos a la flecha hacia abajo y aquí me aparece el valor 392K. Era lo que hemos dicho que tenía, que decía el diagrama, entonces sí nos coincide, ¿de acuerdo? 392. Restaría solamente hacer el cálculo o medir el voltaje aquí, si está correcto los 1.2. Ya sabemos que nos coincide con el diagrama, entonces, y ya medimos el voltaje y vimos que sí estaba, entonces muy seguramente lo está. Si tuviéramos la duda o si ese voltaje es distinto, es porque el divisor de voltaje se alteró de alguna manera. Entonces, como ya sabemos cuáles son los valores, ¿sí?, podemos entonces hacer el cálculo.